Así preparo mi ensalada navideña en solo 10 minutos. En Qué Rico Recetas seguimos con la temporada de ensaladas navideñas y vea, cada una está quedando más buena que la otra. Si aún no se ha suscrito, hágalo de una vez para que no se pierda ninguna. Lo primero que hago es tomar un tallo de apio. Este lo limpio muy bien, le quito las hebras que pueda tener y lo lavo con bastante agua. Cuando ya está bien limpio, lo corto en trocitos pequeños que no queden ni muy gruesos ni tan finos, para que se sientan en cada bocado. El apio es uno de esos ingredientes que a mí me encanta usar en las ensaladas, porque refresca y además ayuda a la digestión. ¿A usted le gusta el apio o prefiere usar otro vegetal? Cuéntemelo en los comentarios. Vea, mientras seguimos dándole forma a esta receta, hágase un favor y suscríbase. No lo deje para después, que después se lo olvida y me deja hablando solo. Ese clic suyo que parece tan simple es lo que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndole recetas para todos los gustos, desde saludables hasta esas antojaderas que animan cualquier día. Hágale pues, no se me haga el difícil. Sigo con el pepino, que en este caso estoy usando cohombro, uno de tamaño medio, ni muy pequeño ni muy grande. Lo lavo muy bien y lo medio pelo, o sea, le dejo unas partes con cáscara y otras sin ella para que tenga una textura diferente y se vea más bonito en la ensalada. Lo corto por la mitad, a lo largo, y luego cada mitad la vuelvo a cortar por la mitad, así queda más fácil retirar las semillas, ya que para esta receta prefiero quitarlas porque si se dejan la ensalada puede quedar muy aguada. Una vez listo, corto el pepino en láminas delgadas. A mí me encanta este ingrediente porque es ligero, refrescante y ayuda a mantenernos hidratados. ¿A usted le gusta el pepino o prefiere usar otro vegetal? Cuéntemelo en los comentarios. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un retico, pero para nosotros significa un montón. Ahora paso a la manzana verde. Esta la lavo y la desinfecto muy bien. Siempre me gusta hacerlo con un poco de agua y vinagre natural. Luego la corto en rodajas y después en cubos pequeños, descartando el centro y las semillas. La manzana verde le da ese toque ácido y dulce al mismo tiempo, y además combina perfecto con el sabor suave del yogur y la miel. ¿Usted qué tipo de manzana prefiere para sus ensaladas? ¿Verde o roja? Déjeme su respuesta, me encanta leerlos y ver cómo cada uno le da su toque personal. Llegó el momento de combinar todo. En una ensaladera grande agrego primero la manzana verde, luego el pepino, el apio y por último los arándanos rojos deshidratados. Son 100 gramos, que le van a dar ese color tan bonito y un sabor dulcecito que contrasta con lo fresco de las frutas. Reservo la mezcla y paso a preparar el aderezo, que es lo que une todos los sabores. En un recipiente agrego 3 cucharadas de yogur griego natural, que es mi favorito porque tiene una textura cremosa y un sabor suave. Luego añado 2 cucharadas de miel de abejas pura, que además de endulzar le da un brillo hermoso a la ensalada. El jugo de un limón, una pizca de sal. Mezclo bien hasta formar una crema homogénea. Ya con el aderezo listo, lo incorporo sobre la ensalada. Mezclo con cuidado, envolviendo todos los ingredientes para que queden bien impregnados del sabor del yogur y la miel. Dígame si no se ve espectacular. Y eso que todavía no la hemos servido. Mire los colores, esa mezcla entre lo verde, lo blanco y lo rojo, parece una ensalada de revista. La sirvo en un plato bonito. Y vea, lista para disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar platos de pollo, pescado o carnes blancas. También queda deliciosa sola, como entrada o como una opción ligera para la cena. Cuénteme, ¿con qué acompañaría usted esta ensalada? ¿Con pollo, con pescado o la prefiere solita? Déjeme su respuesta aquí abajo. Me gusta leerlos y conocer sus ideas. No olvide dejar su me gusta si le gustó la receta, compartirla con su familia y suscribirse al canal para no perderse las próximas preparaciones. Active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos una receta nueva, porque aquí seguimos con muchas ideas deliciosas. Gracias por acompañarme, por cocinar conmigo y por ser parte de esta comunidad tan especial. Recuerde que aquí, en Qué Rico Recetas, cocinamos con alegría, con amor y con ese toque casero que nos representa. Nos vemos en la próxima receta.